Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a Córdoba de cerca. Nosotros, como cada tarde, les pedimos que nos acompañen, que estén al otro lado y que sigan junto con nosotros conociendo la actualidad y las nuevas realidades que nosotros les mostramos de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Hoy miércoles 16 de diciembre nos hemos despertado con buenas noticias. No sé si sabrán que la Agencia Europea del Medicamento ha adelantado una semana antes de lo previsto la vacunación en Europa. Mientras tanto, nosotros seguimos apelando a la prudencia y tenemos que ser conscientes y mucho más de cara a las próximas fiestas de Navidad. Bueno, vamos a comenzar ya esta tarde y lo vamos a hacer hoy, casualidades del destino, pero que a mí estas casualidades me encantan. Hoy tenemos por delante una tarde llena de mujeres, y mujeres valientes, mujeres comprometidas con la sociedad cordobesa y a cual más importante en su ámbito. Si les parece, les vamos a mostrar ya la primera invitada. Está con nosotros la presidenta de ACPACIS, que es Rafaela Churnabelle. Presidenta, bienvenida, gracias por estar con nosotros en un año tan complicado para vuestro colectivo. Muchas gracias por vuestra invitación. Sí, la verdad que complicado, sí, complicado. Es un colectivo bastante vulnerable y la lucha que hemos mantenido este año por preservar su salud, su seguridad, ha sido titánica. La verdad es que sí. Y después ya estamos terminando el año, parece que ha pasado en un suspiro, aunque en algunos momentos se ha hecho muy largo y muy penoso, pero ya por fin estamos llegando al final del año. Parece que el año era el momento que marcaba ya el final de esta pandemia y tal. Ahora parece que va a haber otro repunte y tendremos que seguir sacando fuerza, que parecía que no íbamos a tener, pero bueno, hay que seguir adelante, sí. Vaya año complicado. Se cumple el 41 aniversario de esta entidad, de este colectivo, y con respecto al año anterior, con respecto al año 2019, donde celebrabais el 40 aniversario, pues vaya diferencia, ¿no? Sí, es que el año pasado el 2019 fue un año lleno de gente, repleto por todos sitios. Actividades y gente, que es lo que realmente te da ese apoyo, te da ese calor humano, te da esa satisfacción de comprobar que la sociedad, no solo cordobesa, sino en el caso del Congreso, que nos trajimos el Congreso Nacional de Parálisis Cerebral aquí a Córdoba, a la Diputación, con más de 800 personas que vinieron de toda España, que llenamos hoteles, que llenamos recintos, que estuvieron con visitas guiadas por toda la ciudad, disfrutando, se fueron con un sabor magnífico de nuestra ciudad y de nuestro trabajo. Luego un concierto en el Gran Teatro con más de 900 personas con discapacidad, que fue la primera vez que fue concierto inclusivo de la Orquesta de Córdoba, con Fundación Cajasura liderando este proyecto y el Ayuntamiento. Se llenó el Gran Teatro, fue magnífico, fue un hito totalmente histórico, ¿no?, para nuestra ciudad. Y de ver eso de pronto en el año 2020, encontrarnos con esta bofetada que nos ha dado el destino, pues la verdad que ha sido, no sé, un cambio brutal, que psicológicamente estamos intentando sobrellevarlo. La verdad que es muy complicado. De eso le quería hablar, de eso le quería preguntar. Háblenos un poquito sobre ese enfoque humano, sobre la parte humana que hay en vuestro colectivo en un año tan complicado. Bueno, realmente nosotros trabajamos con personas. Entonces, somos una entidad privada, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, con estándares de calidad importantes y reconocidos por la Administración, porque tenemos nuestras certificaciones. Y esto no es baladí, quiero decir, esto es algo que realmente está avalado por el trabajo y por la colaboración de las personas, tanto profesionales como las propias familias y lo que son los usuarios. O sea, es un compendio de trabajo humano. ¿Qué ocurre? Que cuando viene una catástrofe de este tipo, una pandemia de este tipo, ese contacto humano y necesario, absolutamente necesario, se rompe. Y tenemos que reinventarnos y tenemos que intentar salvar los muebles como podemos. En este caso es intentar hacer las terapias con una población muy diferente, porque tenemos tres aspectos que trabajamos que al final conforman lo que es la vida
de un ser humano, porque nuestros niños empiezan a tener tratamientos desde cero, desde que nacen, que vienen a lo mejor con algún problema, ya entran en el circuito de lo que es el CAI, el Centro de Atención Infantil Temprana, que tenemos en torno a unos 100 niños de 0 a 6 años. Luego hay una zona ya de tratamiento, un espacio, un segmento de población que va desde los 6 años hasta los 20 y tantos, largos, donde van con tratamientos ambulatorios, que reciben fisioterapia, logopedia, psicología, terapia ocupacional, pasan a unidad de día. Los que necesitan, que no están integrados a nivel educativo o no estudian una carrera o lo que sea, pues pasan a nuestro centro de unidades de estancia diurna con sus talleres, que son los que estamos viendo ahora. Son ya chavales adultos que ya han salido del sistema educativo, pero que siguen formándose y siguen trabajando en informática o en las materias que sean necesarias. Y luego pasan a residencia, ya donde realmente terminan su periodo vital, en donde ya pues hasta que finaliza su vida, ¿no? Entonces, llevar esto sin esa cercanía, con mascarilla, con alejamiento, con profilaxis, es muy difícil a nivel psicológico de afrontar. No es decir, bueno, ha venido el virus, te lleva el ordenador a tu casa y teletrabaja, porque eso es una máquina y tú estás interactuando con la máquina, pero aquí trabajas con personas. Primero tienes que, los que entienden, que comprendan esto en un momento rápido, ¿no? En donde tú lo que estás intentando es buscarle su seguridad y su protección. Pero es que además luego tienes que intentar explicárselo a los que no tienen esa capacidad cognitiva, para que desde sus casas o bien dentro del centro, en el caso de residencia, que quedan absolutamente blindados, que no pueden salir, estos que están acostumbrados, los nuestros están acostumbrados a salir prácticamente todas las semanas a distintas actividades, ver museos, ahora en la Navidad ya estarían todas las tardes en la calle. Entonces, eso explicárselo a personas que no tienen esa capacidad cognitiva es mucho muy complicado, claro. Es muy complicado. Y aun a los que entienden, nos estamos dando cuenta de que hay una tristeza. Hay una tristeza, se está somatizando esta falta de libertad, que por otro lado es comprensible, no es que las propias familias no pueden ir a visitarlos, aunque sí es verdad que con las llamadas, videollamadas, todo eso se va trabajando. Y luego eso en lo que es residencia, pero luego los pequeñitos están acostumbrados pues tus fiestas de Reyes, que en este año pues nada, la fiesta de fin de curso, el carnaval, el Halloween, siempre estamos haciendo cosas para que las familias estén unidas y tal. Los grupos de WhatsApp hacen cosas, pero milagros no. Directo, lógicamente, los padres se han tenido que poner a trabajar y con videollamadas con los profesionales hacer trabajo, pero eso también psicológicamente a los padres, sobre todo a las madres jóvenes, llega un momento en que un mes lo consigue, el segundo lo intenta seguir y tal, pero cuando ya te dan un escenario de un año que estamos terminando y que lo más seguro que venga una tercera, es muy difícil. Presidenta, y a nivel de integración, ¿qué le hace falta a la sociedad? Habría que escribir un manual y un protocolo importante. Desde el nivel educativo, que esta asociación surge en el año 79 para la integración en colegios, para que no haya centros que fueran guetos, donde ellos pudieran estar integrados bien en aulas ordinarias o bien en aulas especiales. Pero claro, se consigue, pero el tiempo va deteriorando, monitores, la falta de medios. Al final, en la educación, pues las ratios iban ya por 20 y tantos, 30 niños por clase, tú no puedes integrar a un niño. Entonces, eso ha ido perdiéndose. Todo aquello que se ganó, porque había fisioterapeutas en los colegios, yo me acuerdo de la Berroe, ellos hablan de todos estos colegios, Fernán Pérez de Oliva, había 4 o 5 colegios donde se hacía esa integración. Es verdad que luego había chicos que era muy complicado llevarlos a colegios, aunque fueran en aulas especiales, y había centros educativos específicos. Y por eso cuando hablan de la educación inclusiva, exclusiva, es que no hay un caso generalizado. Cada niño es un mundo y tiene una necesidad, y hay que acometerlo desde esa visión, no exclusión. Así que ahí, bueno, pues la verdad que mucho trabajo. Está la educación, luego tiene el que pasa
Esto es como el oxígeno, conforme van subiendo de nivel se va perdiendo, ¿no? Porque ya cada vez tienes menos, pero bueno, los ciclos informativos, tenemos que estar mentalizados la comunidad educativa ya a unos niveles que no sean solo la educación básica, sino que ya, y la propia universidad, ya van saliendo universitarios, que eso era antes muy extraño, aunque algunos sí que tenemos de los mayores, y luego el tema laboral. Eso es, se están perdiendo los programas específicos de Orienta en parcelas de discapacidad como es la parálisis cerebral. Un paralítico cerebral necesita una adaptación de integración, hay muchos casos, ¿no? Pero pues de unas características de un sensorial, de un visual, de un ciego, de un auditivo. Entonces es algo que no se puede perder y eso se va perdiendo, se van quedando esos orientas que teníamos en distintos lugares de la provincia, de Andalucía, se están perdiendo esos orientas específicos de parálisis cerebral, porque nuestros usuarios no hay nadie que los entienda mejor que los propios orientas que estamos teniendo, ¿no? Que hemos tenido nosotros durante 16, 18 años. Eso es una asignatura pendiente, pero hasta montarse en el autobús, cuesta trabajo porque cada uno va con su secuencia horaria y cuando te tienen que bajar a la plataforma... Precisamente todo eso lo tenía previsto preguntarle. Tú es que conoces este colectivo y sí, tú has colaborado. Lo conozco bien, sí. Y bueno, y una de las tareas, una de las asignaturas pendientes precisamente es esta, la que estaba comentando, ¿no? La accesibilidad. ¿Es Córdoba accesible para vosotros? Mira, nosotros tuvimos y teníamos una app, esto ya parece que no se llevaba tanto y le hicimos un enlace a una página de turismo accesible. Y entonces... ese trabajo lo hicieron los propios usuarios, precisamente residencia, unidades de diálogo adultos. Pues chequearon tanto edificios públicos como lugares de hostelería, hoteles, en fin, todo. Y la verdad que en el propio Congreso lo pudimos ver. Hay lugares complicados, todo lo que Córdoba es una ciudad con un patrimonio histórico y cultural que a veces está vedado a nosotros porque no hay lugares que no se pueden entrar. Pero es que incluso en el tema del ocio o el tema del comercio, tú vas en el centro, en la calle Cruz Conde, y hay tiendas que tienen escalones en la calle Cruz Conde, y no lo entienden, no empiezan con el tema de las licencias, esto era antiguo, tal, pero si es que no se trata de que tú cumplas la norma, es que tú tienes que tener una responsabilidad social, corporativa, empresarial, que yo pongo de ejemplo a Álvaro Moreno, lo digo tan claro, esta persona ha sido capaz de montar un negocio con una calidad humana, con una capacidad de abrir sus puertas a todo el mundo, que tú entras allí tan fácilmente, totalmente accesible, y tiene gente con la que ha contado y que un chico de síndrome de Down que le ha dado un espaldarazo. Es que hay que ser inteligentes, es que esta población es una población muy sensible a la hora de ver cómo un empresario trabaja para su ciudad, y no es solamente para una parte de la ciudad, sino para todo el mundo. Qué importante es esa calidad humana, Presidenta. Sí. Cuando a uno le dicen que su hijo tiene parálisis cerebral, como es en su caso, supongo que la vida lógicamente le cambia. ¿Qué papel juega en este caso la familia de Aspazzi? Lo interesante es que te lo digan, lo malo es que no te lo digan, porque claro, ahora ya los niveles de diagnóstico sí son más certeros, pero en la época, mi hija tiene 26 años, aquí en Reina Sofía no había neuropediatra. Nosotros nos tuvimos que ir a Sevilla a que el doctor Nieto nos diera un diagnóstico. Eso es lo peor, que no te digan lo que les pasa. Le dio una meningitis y tuvo una secuela a nivel del encéfalo y demás. Entonces, el problema de la familia es que te digan, para mí, creo que lo que podemos contrastar con las conversaciones que tenemos con los chicos, con los padres de los niños pequeños, es que te digan que te diagnostiquen. Eso es complicado. Ahora ya sí tenemos unas unidades de neuropediatría con unos profesionales magníficos en Reina Sofía y realmente en la diagnosis. A veces las pruebas se mandan, pero lo importante es que te lo derivan para que tú empieces a trabajar con los efectos. Porque tú ves claramente si no hay un control cefálico, si no hay deambulación, si no, hay una serie de parámetros que te lo indican que ya tienes que empezar a trabajar. Un retraso psicomotor y entonces... Lo importante es que el sistema ya está diseñado para que Aspazzi y los CAI, los Centros de Atención Infantil Temprana, a través de la Consejería de Salud, y tenemos ya unos conciertos en donde apenas se detecta un efecto de estas características, ya se derivan a los CAI
si es síndrome Down, si es autismo, si es parálisis cerebral, aunque no esté muy claro en principio el diagnóstico de dónde te viene, pero bueno, básicamente te derivan bien, ¿no? Y eso sí es algo que se ha adelantado muchísimo. Antes había que irse a Barcelona, los primeros padres, luego ya en Sevilla, y ahora en Córdoba tenemos unos equipos magníficos. Tengo que confesarle una cosa, porque yo leía hace unos días, ¿no?, preparándome un poco su entrevista, aunque yo os conozco perfectamente, pero quería un poquito más profundizar, ¿no? Y leía unas declaraciones suyas que me llamaron mucho la atención, donde hablaba del tema del duelo que viven esta familia, y decía, haciendo pues alusión a su carácter, ¿no?, un carácter fuerte, que un día se planteó que ya no lloraba más. No, ya se me acabaron las lágrimas. Hasta aquí llego. Se acabaron las lágrimas porque no llevan a nada. El duelo hay que pasarlo, hay que echar todo lo que está interiorizando tu mente, porque eso es un shock totalmente. En el caso de mi hija, que no tenía ningún problema, ella ya andaba y tal, y de pronto pues pasa esto, pues necesita un tiempo, pero a partir de ahí tiene que decir, aquí hay que trabajar. Pero esto es con este problema y con cualquiera que se te plantee en la vida. No puedes pararte a que venga la solución y el maná del cielo. La solución está en nosotros, en cómo afrontamos y cómo enfocamos una enfermedad o una situación económica o cualquier cosa. No podemos esperar que nos solucionen los problemas, porque la solución muchas veces está en nuestra propia actitud de acometer esos problemas. Y las familias cuando llegan, es normal, tú llegas a una asociación e intentas no darle esta parte de la realidad de los mayores, de los adultos, porque quizás sabes que al final va a ser eso, pero tú no puedes ver, el futuro no se sabe, es incierto, el pasado ya ha pasado y tú lo que tienes que vivir el presente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues trabajar, pues hay que trabajar, hay que enfocarse en el problema. Si el niño necesita terapia, hay que dar terapia. Si necesita piscina, si necesita lo que necesite, y volcarnos con alegría, porque la realidad es la que tenemos. Y se puede estar o triste o con una actitud, no voy a decir de estar contento, pero sí una actitud de alegría para que ese niño perciba y esa familia, el entorno, perciba que hay posibilidad de luchar y que hay que hacerlo. Y ese es el enfoque. Yo no lo veo. Es verdad que es muy duro al principio, sobre todo cuando tienes un niño recién nacido y que tenga un problema, pero es que esa es la realidad. Yo le decía al médico algunas veces, ¿pero esto por qué ha pasado? Dice, ¿te interesa realmente saber por qué ha pasado? Ha tocado, y lo que ha tocado hay que salir de esto, ¿no? Y hay que enfocarlo, y al final, ¿qué es lo que necesita? Que tu hijo sea feliz. Y eso se consigue aunque esté en silla de ruedas, aunque tenga un defecto o una incapacidad visual, auditiva. La felicidad no está vetada a las personas. Da igual la discapacidad que tengan, o si unas son más evidentes las discapacidades y otras menos. Pero hay que hacer a los niños felices. Qué importante este mensaje de la presidenta. Rafaela, ya por último, quisiera hacer alusión a este convenio que por primera vez ha llegado a vuestro colectivo, un convenio nominativo con el Ayuntamiento de Córdoba. Pues sí, la verdad que tenemos conciertos con la Junta de Andalucía para el CAI, para la residencia de gravemente afectados y para la unidad de día. Hemos tenido convenios con Diputación durante muchísimos años, pero el Ayuntamiento ha habido siempre subvenciones, pero nunca hemos conseguido que vean el enfoque de los servicios sociales destinados a las personas con discapacidad, que también están en exclusión. Hay una doble exclusión, puede ser la económica y también la propia de su discapacidad. Y si es mujer, hay una tercera exclusión. O sea que por excluir, nosotros también estamos en ese. Y la verdad que hay que agradecer a la Delegación de Servicios Sociales que haya visto este enfoque y que nos haya apoyado. Yo lo que sí quiero, y no quiero irme de aquí sin agradecer, es el trabajo y el esfuerzo y la dedicación del equipo humano de nuestra entidad de Aspaci, cómo han sacado adelante toda esta situación. Sin ellos no lo hubiéramos conseguido, y las familias también, por supuesto, pero a estas personas que cada día se cuidan sabiendo que el riesgo que tienen cuando entran a nuestro centro, porque cuando entra en nuestro centro un tema como el COVID es demoledor, y entonces eso es el evitar eso y el posibilitarlo es de agradecer, y quiero mi reconocimiento expreso a ellos. Por supuesto, también desde aquí nuestro más
sincero reconocimiento a todas las personas que hacen posible el día a día en vuestro colectivo. Presidenta, lo tenemos que dejar aquí, pero ya sabe que tiene esta ventana abierta para cuando usted necesite. Pues muchísimas gracias. Y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bien, pues nosotros continuamos y ya saben que en este programa, en Córdoba de Cerca, nosotros tratamos de darle voz precisamente a ustedes, a los cordobeses. Queremos contar con su opinión, hemos vuelto a salir a la calle y en este caso hemos preguntado si se vacunarían contra el COVID. Vean las reacciones. ¿Tienes pensado vacunarte contra el COVID? Sí, si es posible, sí. No tengo ningún problema. De hecho, lo que deberíamos hacer todos, creo. Pues si no, no vamos a salir de esto nunca. Yo no tengo miedo, tienes que morirte, te vas a morir de todas maneras, pero mejor si te vuelvo a estar vacunado. Sí me voy a vacunar. ¿No tienes miedo? No tengo miedo. Yo sí, yo vamos con la que venga. Lo que pasa es que no va a venir tan pronto como dice. Me da más miedo las consecuencias que puede traer. Sí, porque están diciendo que, hombre, si han sacado la vacuna, digo yo que no hará ningún efecto, la verdad. Puede haber algo, pero será alergia y ya está. Yo no. No. Yo tengo una enfermedad, no puedo. Ella no puede, lo siento. pero yo por ahora no. ¿Te da miedo? Miedo no, respeto. Ahora mismo no. Por supuesto que sí. Tengo 77 años, me voy a vacunar. ¿No le da miedo? Nada, en absoluto. Hay que vacunarse, hay que vacunarse. Pues tengo mi duda, porque yo me fío de las vacunas, lo que no me fío de las farmacéuticas. Porque lo que se ha visto hasta ahora con las farmacéuticas es, algo inverosímil, que la mía 95, la mía 40, la mía 30, la mía 20, no me fío ni nada. Si las farmacéuticas pertenecieran a los estados, me fiaría, pero como son compañías privadas, ya sabemos lo que pasa con las compañías privadas. Tanto tiene, tanto vale. Ahora, ¿qué voy a hacer? No lo sé. Esperaré a que alguien se vacune más y dejaré en manos de los que creen, dejaré el futuro, en mi futuro. Pues la verdad que como yo he sido asintomático, yo ya lo he pasado, pues estaría dispuesto a lo que me dijera el médico. Me dijera que sí, sí lo haría, claro. Yo confío en que la vacuna sea eficiente, pero por lo menos yo no creo que eso no lo vaya a poner para perjudicarnos. Como hay tantos bulos, están mandando por ahí, por las redes sociales, es que hay de todo, vamos. Es increíble lo que circula, si es en fin, un desastre, pero vamos, yo sí me la pondría, sí. Bien, pues esas eran las reacciones de los cordobeses sobre si se vacunarían o no contra el COVID. Nosotros seguimos avanzando en esta tarde y se puede decir que hoy miércoles estamos de enhorabuena, estamos de estreno. Comienza un nuevo espacio ideado para dar voz precisamente a los historiadores. Se les pregunta mucho a los políticos, sobre todo, a los periodistas también, pero ¿y los historiadores? ¿Qué tienen que decir sobre la situación actual y mucho más en este contexto en el que nos encontramos en plena pandemia? Nosotros vamos a estrenar este espacio y cada miércoles estará con nosotros Soledad Gómez Navarro. Ella es catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba y hoy ha querido también acompañarnos, aunque no pueda estar presencialmente, pero sí está con nosotros de alguna forma telemáticamente. Soledad, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias. Vamos a tener el enorme privilegio de que usted esté con nosotros cada miércoles dándole voz a los historiadores y poniéndonos en situación en plena pandemia. Como decía antes, los historiadores, ¿qué tienen que decir sobre el contexto actual? Bueno, en principio lo primero que quiero decir es que gracias por Onda Mezquita dar esta oportunidad. Yo se lo agradezco especialmente y también en concreto a usted, Alejandro. Pues en realidad lo primero que tendría que matizar la voz de la historia de los historiadores. Efectivamente que tendría que decir la historiografía, porque nuestra ciencia social en realidad es la historiografía. Decimos coloquial o más comúnmente historia, pero la historia es lo que pasa, las cosas que pasan, que decían los romanos. Lo que el historiador hace es interpretar y explicar esas cosas que pasan. Y esa explicación desde la ciencia social es la historiografía. ¿Qué tienen que decir los historiadores? Pues creo que entenden mucho, porque una de las misiones, del objeto de la historia, del objetivo de la historia es crear conciencia cívica, conciencia crítica, aprendiendo de lo que llamaban también los romanos magistra vitae, ¿no? La maestra de la vida. Para saber cómo somos hay que mirar cómo hemos sido y poder proyectar el futuro, sobre todo no repitiendo, a ser posible, los errores del pasado.
si no lo hubiéramos puesto fecha 2020, muchas de las cosas que están pasando son las cosas que aprendemos en clase cuando había epidemias de peste. No olvide que la primera vacuna apareció en el mundo en 1796, que fue la vacuna de Jenner contra la viruela. La viruela le llamaban el Herodes de los niños, porque mataba niños, sobre todo a mansalva, pero también adultos, Bárbara de Braganza, por ejemplo, la esposa de Fernando VI, estuvo picada de viruela. Se podía superar, pero en la infancia era muy dura, ¿no? Entonces, hasta 1796 no aparece la primera vacuna en la historia de la humanidad. Esto parece que hace 3 siglos, en el tiempo histórico es muy poco. Entonces, ¿qué es lo que el historiador tiene que aprender de ese futuro del pasado que decía Koselleck, ¿no? Que es la historia? Pues que muchas de las cosas que estamos haciendo ya tienen ese pasado. Sabemos por eso que las acumulaciones de población, que los contagios se transmiten más en las acumulaciones de población, pues no son recomendables. Hoy lo sabemos por la investigación histórica, pero ya no tenemos, digamos, justificación si sabiéndolo lo seguimos promoviendo. Esa es una primera enseñanza, ¿no? Que las reacciones de cuarentenas, de aislamientos en lazaretos, de impedir que entraran y salieran cosas que presumiblemente las personas no lo sabían, no estaban contagiadas pero no lo sabían, podían infectar, todo eso y sobre todo las aglomeraciones, hay que eliminarlas o suprimirlas lo más posible, ¿no? O evitarlas lo más posible. En otra época las epidemias se pensaban que eran castigos por los pecados de la humanidad, entonces la rogativa, las procesiones, lo que hacía era acumular más población. Hoy lo que se dice, pues que no se vaya por la laicidad del mundo, que no se vaya a los bares o a los sitios complicados de mayor acumulación, etcétera. Pero es porque en la acumulación el contagio es mayor. Y otra cosa que debemos aprender es que a lo mejor una crisis epidémica como la que estamos viviendo es una oportunidad. La crisis nunca se tiene que ver solo como algo negativo. A lo mejor hay que parar a pensar por qué hemos llegado hasta aquí y qué podemos sacar de bueno. En nuestro país en concreto a lo mejor habría que repensar el sistema, tiene que ver mucho con el sistema productivo, ¿no? Estamos viendo una ciudad como la nuestra, el turismo ha sido de los más impactados, porque es un sector muy importante pero muy volátil en el sentido de sujeto a muchas fluctuaciones. Quizá las crisis tienen esa ventaja de poderse recomponer sobre algo que haya que matizar, o pensar y repensar el uso que estamos haciendo también de la crisis de valores, ¿no? Salvar la Navidad. A lo mejor es que hay que pensar qué se hacía antes, ¿no? Las sociedades anteriores tenían sus tiempos y esta invasión que hemos hecho de tiempos que no eran los que correspondían a cada momento, de consumismo, etcétera, 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 quizás sea otra lección. Es lo que decía Laszlo el mundo de aldea, ¿no? El mundo que hemos perdido. A lo mejor nos hemos complicado mucho la vida. Entonces yo diría que 2 direcciones o 3: la ciencia, la medicina, evidentemente también lo económico, porque eso va muy unido. Por eso las crisis no solo eran demográficas, sino también económicas, bélicas, y luego crecimiento. A veces una oportunidad de crecimiento. Siempre digo que probablemente no haya más coincidencia de genios como la Europa del siglo XVII, que pasa por ser pues la Europa del siglo de mayor crisis. Bien entendido que ya el propio concepto de crisis necesitaría una matización. Esto sería en líneas generales lo que de esta situación podríamos reflexionar, ¿no? Hacia y luego principio, apelar a la conciencia individual de cada uno. El Estado tiene que hacer, pero el Estado no es más que la sociedad políticamente organizada. Nadie te tiene que decir que no entres en una acumulación donde haya un número de personas superior a lo recomendable. Es que eso es de lógica, es de sentido común. En fin, esas tres dimensiones son las que yo resaltaría. Hacía antes alusión, Soledad, a otras crisis que hemos tenido en el pasado y a otras enfermedades. Yo quisiera preguntarle en qué se diferencia esta pandemia de la gripe española de 1918. Pues casi que es un calco, prácticamente. La segunda ola de la gripe, mal llamada gripe española, fue más terrible que la primera. Ahora ya se habla incluso de una tercera ola en el caso de la COVID-19. Son enfermedades infectocontagiosas, Alejandro. Entonces todas las enfermedades infectocontagiosas tienen, por la historia de la medicina, un comportamiento similar, es decir, hasta que no se encuentra el remedio, la pandemia. En el caso de la peste no se encontró la vacuna, y esto se olvida. La peste negra
parece ser que el cambio se dio en Europa Occidental, porque peste negra sigue habiendo en otras partes del mundo, por la mutación de la rata negra a rata gris, que era ya, digamos, inmune al insecto que provocaba la epidemia. En el caso de la viruela sí se encuentra, como acabo de decir antes, vacuna. La gripe tiene su vacuna, pero cada año también hay que modificarla. No entro en la polémica de cuál es el origen de la COVID-19, pero a mí me llama la atención mucho como historiadora y nadie se ha preguntado por el plural de vacunas. ¿Por qué vacunas? Es verdad que se están haciendo investigaciones, a lo mejor por el plural de las distintas investigaciones, pero de la gripe hablan de vacuna, de la viruela se hablaba de vacuna. Me preocupa ese plural tan distintas cuando ya, por ejemplo, en Inglaterra la noticia del lunes es que hay una cepa de la propia COVID, del SARS-CoV-2 que está mutando. No sé, es todo un poco confuso. Un virus muy curioso, un virus muy curioso. Bueno, cada cierto tiempo, ya lo sabemos, las epidemias se manifiestan. Epidemia de peste gruesa en la Baja Edad Media, la famosa peste negra, pero en la Edad Moderna, que es la época en la que yo puedo hablar, porque es mi época de investigación y de estudio, como ustedes bien han dicho, yo soy catedrática de Historia Moderna, es que en el siglo XVII apenas hubo década que no hubo una epidemia. Decían la fuente vulgarmente pestes, pero no todo era peste negra, bubónica o pulmonar. También había viruela, también había gripe, también había sífilis, es decir, enfermedades de carácter infectocontagioso, bajo la rúbrica de los contemporáneos de pestes. Por eso la primera vacuna fue parte de la observación, afectó a la viruela, que no era precisamente la peste. La última gran peste que tenemos constancia en Europa es de 1720, que pasa por ser un poco el símbolo de la última gran oleada de peste, propiamente dicho, que es en Marsella, en Europa Occidental, repito. Pero la viruela siguió, y la tuberculosis siguió, y la disentería. Las fuentes hablan de fiebres, porque ahora es un síntoma, ¿no? No estamos todos diciendo, la fiebre es un síntoma de la COVID, entre otros, pero ese sobre todo, porque son de tipo pulmonar o broncopulmonar. Entonces las fuentes hablaban, hasta el siglo XIX, bien entrado, el gran salto de la historia de la medicina se da con Pasteur, pues las enfermedades por virus y bacterias son pequeños órganos, son pequeños seres vivos, micro, pues hablaban de fiebres, porque la fiebre es el síntoma, pero no era la raíz. Entonces, si no se extirpaba la raíz, cada cierto tiempo reaparecía el brote. Lo que llamamos la epidemia es en estados latentes. Cuando esa epidemia es extensa, hablamos de pandemia. Entonces, si se mira, por ejemplo, la evolución, el itinerario que seguían las epidemias, que venían de oriente a occidente y de sur a norte, claramente las aglomeraciones se ve. En la final del 16, la grande que hubo ya a fines del 16, 1594-95 hasta 1604, que no es todos los años, pero sí han estado latente, a ciudades como Sevilla, que en este momento, final del 16, era la gran puerta de América, pues hay un año en el que es muy fuerte, otro año que parece que desaparece y en el tercero reaparece. Eso es porque está en estado latente. Y a medida que avanzamos hacia el norte, no es que no se produjeran, pero se reducían. También es verdad, las pestes y las epidemias se expanden en la aglomeración, por tanto son más fuertes en nivel urbano que a nivel rural. Y en barrios más populosos que menos poblados. Pero eso no significaba que no llegara incluso a la corte. Famosa es la peste de 1565, el bando de la reina Isabel Tudor condenando a pena de muerte a aquel que se atreviera a pasar el puente de Londres, camino de Westminster. Eso está indicando pues ese miedo que desatan las epidemias, y en el otro extremo pues también grandes movimientos de solidaridad. San Carlos Borromeo, el arzobispo de Milán, pues se infectó de peste, salvando de la peste la gran oleada del 1560 y tantos, y esta que estoy diciendo, que llegó hasta Suecia. Soledad, eso por es lo que último, nos dice la historia, nos enseña a saber cómo nos tenemos que comportar. Por eso, personalmente, pues la precaución empieza desde evitar las aglomeraciones, evitar las acumulaciones, seguir las instrucciones sanitarias, que son prácticamente las mismas que ya empezamos en la Edad Media con algunas observaciones puntuales a hacer: asepsia, cubrimiento de la boca, cubrimiento de la nariz, pero bien, no como se ve en la calle, bien, de las manos, etcétera, 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 ¿no? Soledad, y ya por último, cuéntenos un poquito cómo se está adaptando la Universidad de Córdoba a las clases telemáticas en este año tan atípico.
Bueno, pues en la primera oleada, justamente yo doy clases en el segundo cuatrimestre, en la optativa de cuarto, y nos cogió el fin de semana de la estado de alarma. Pues fue duro, porque nos tuvimos que adaptar a lo que había en Moodle, todos confinados, por tanto es terrible explicarle a una pared, como yo digo, aunque sea una pared con libros, porque a nosotros nos gusta el contacto y además nuestra universidad es presencial, pero claro, no hubo más remedio. Y ahora parece que esos que ya tuvimos el primer embate, pues mucho me temo que volveremos en el segundo cuatrimestre a casi igual. Cuando ya empezó la desescalada y se pusieron en marcha los nuevos protocolos, se comenzó bimodal. Yo no tengo en el primer cuatrimestre de grado. En lo que he tenido de posgrado y de cursos no reglados, como la cátedra intergeneracional o actualmente centro intergeneracional, pues lo hemos dado online. Y es de decir que por lo menos estos alumnos veteranos, mayores, se han adaptado bastante bien. Se hacen en tiempo real, son sesiones síncronas. O sea, yo estoy dando la clase a la vez que ellos me están escuchando, igual que en la facultad, solo que en la facultad, hasta que ha llegado la nueva situación que hubo hace un mes y pico, el profesor estaba en el aula, y en la facultad nuestra en concreto al tercio los alumnos. Pero le repito que yo de grado no he tenido en el primer cuatrimestre. Supongo que algo parecido en el segundo, pero no lo sabemos con certeza, ya nos lo irán diciendo, dependiendo de cómo esté el panorama, que mucho me temo que en enero será otra vez terrorífico. Porque claro, con lo que va a ocurrir en Navidad, yo no me extrañaría lo más mínimo que enero sea muy duro de llevar y gran parte de febrero. En los másteres, posgrado y estas asignaturas no regladas, ningún problema, ha sido virtual, confiando que pronto pues volvamos a una situación, pronto, gran parte del año que viene, pienso yo, pero en fin, una situación presencial. Nosotros nos gusta la universidad presencial. Usted lo sabe perfectamente porque es alumno de la facultad y ha sido, y el contacto es vital. Luego nuestra facultad, bueno, por los medios ha hecho un esfuerzo enorme, pero tiene unas limitaciones de edificio antiguo que ha limitado mucho, que ha entorpecido la docencia. No así, por ejemplo, yo he dado lo del centro intergeneracional fuera de la Facultad de Medicina, que es donde se dan desde casa, entonces normalmente se han dado bien, y la de los másteres igual. En algún curso de extranjeros, un mini curso que se ha hecho con el programa de estudio hispánico en Córdoba, pues hemos ido presencial y online. Por ejemplo, la sesión que vamos a tener ahora ha sido presencial. En fin, depende de cada situación, porque cuando son poquitos alumnos y se puede guardar la distancia con todas las medidas de seguridad, se ha hecho. Pero el 99,9% de hace un mes y pico de la nueva situación que nos introdujo la segunda oleada, pues ha sido online. Bueno, pues esa es la opinión y la voz, en este caso, de Soledad Gómez Navarro, catedrática de Historia Moderna por la Universidad de Córdoba. Muchísimas gracias, Soledad, por estar con nosotros esta tarde. Ustedes. Y nos vemos muy pronto, el próximo miércoles. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes, adiós. Bien, pues nosotros seguimos avanzando en esta tarde y de nuevo hemos salido a la calle para conocer vuestra opinión, la opinión de los cordobeses, y en este caso hemos preguntado sobre las ventajas de comprar en el pequeño comercio. Pues mira, para mí la ventaja de comprar en el pequeño comercio es, pues mira, que te tratan, tiene un trato personalizado, te dan confianza, te dan cariño, te conocen, saben tu nombre, y entonces eso es muy importante a la hora de comprar, porque esa confianza hace que estés a gusto como cliente, y esas personas además, al ir nosotros, todos entre todos que nos ayudemos, pues conseguimos que salgan adelante, que es muy importante hoy día. Bueno, la ventaja de comprar en el pequeño comercio pienso que es que mantienes el barrio, o sea, las grandes superficies ya tienen bastante dinero, se puede mantener perfectamente, cosa que el pequeño comercio, como no entren los clientes del barrio, evidentemente al final desaparecerá. Entonces pienso que hay que contribuir con la economía del barrio. Entonces pienso que es bueno comprar en el pequeño comercio. En esta tienda particular, que pertenece a la Fundación Pro Libertad, los Padres Trinitarios, y está montada para mantener el comedor social de los trinitarios. O sea que aquí es doble ventaja. Compras en el barrio y a la vez estás ayudando a personas que le hacen falta. Pues sí, suelo comprar en el pequeño comercio, porque está más cerca, pilla más a mano, y también tiene los precios buenos, que no es tampoco una cosa del otro mundo, los precios que varían de un lado para el otro. Pues sobre todo el trato que es más directo, siempre podemos encontrar soluciones a cualquier problema, y lo normal es que siempre conocemos los productos con los que trabajamos. Esa es la mayor ventaja.
Sí, prefiero comprar en el pequeño comercio para potenciar las tiendas pequeñas y las tiendas de barrio. Bueno, yo creo que la exclusividad y también la cercanía, el trato, pero vamos, yo sobre todo la exclusividad. Es verdad que todos compramos en grandes almacenes, pero después puedes dar un toque distinto con algo que no se repita. Y bueno, en definitiva eso, y sobre todo ayudarnos unos a otros, que el capital se quede y se reparta más en el pueblo y no tanto en las grandes multinacionales. Pues bueno, mira, lo primero, todas las personas que trabajamos aquí somos cordobeses, tenemos productos de aquí de Córdoba, pues ya ves tú, todas las ventas son pocas, vamos. Y eso, pues mira, ayuda a las pequeñas empresas, ¿no? Más importante, que al final las grandes cadenas pues tienen por todo el mundo, nosotros pues mira, tenemos aquí productos cercanía y bueno, intentamos ser lo más amables posible y ya pues bueno, un estilo boutique, aconsejamos, asesoramos e intentamos eso, lo más cercano posible. Pues ahí veíamos las ventajas de comprar en el pequeño comercio. Nosotros vamos a poner el broche final a esta tarde. Ya les dije al principio de este programa, de hoy miércoles, que iban a estar con nosotros 3 grandes mujeres de diferentes edades y cada una importante en su ámbito. Hemos hablado antes con Soledad Gómez Navarro, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, y ahora nos vamos a pasar a todo un referente en el mundo de la literatura. Ella tiene solamente 15 años, pero ya está dando mucho que hablar. Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Marta Carrillo, bienvenida. Volvemos a coincidir, volvemos a encontrarnos y bueno, tú no paras. Es cierto, llevo, bueno, desde que publiqué mi primer cuento infantil, el primer libro, he pasado por muchas entrevistas y me encanta estar de nuevo aquí. Muy bien, Marta, ponnos en situación a las personas que nos están viendo, a los cordobeses, ¿cómo surge tu vocación literaria? Pues a mí desde pequeña me ha encantado leer, mis padres me lo inculcaron desde que era muy pequeñita y también mis abuelos me leían mucho y bueno, pues ya empecé a interesarme un poquito más por los autores de esos libros y empecé a ver qué era lo que me gustaba. Entonces un día decidí escribir un relato y me acuerdo que se lo enseñé a mi abuela y me dijo que estaba muy bien, que siguiese y pues he seguido y he visto que es lo que me gusta. O sea, me encanta leer, pero también lo combino mucho con la escritura. Bueno, ese relato se publicó nada más y nada menos que por la editorial Planeta, sí. Sueños de algodón. ¿Cómo viviste aquella noticia? ¿Cómo la cogiste? Pues la verdad es que fue toda una sorpresa, porque cuando yo acabé ya el relato lo envié a varias editoriales, pero claro, una de ellas era Planeta, que yo Planeta siempre lo he visto como algo súper grande y pues nunca me imaginé que pudiese a contestarme. Pero bueno, Planeta es una editorial muy grande que, como ya he dicho, pues tiene muchas ramas y entonces bueno, cuando eres una escritora también jovencilla, ¿no? Que no son todas las editoriales las que publican a menores de edad, que son muy difíciles, entonces pues ellos me dijeron que bueno, que comenzase por una de las ramas y así ya va subiendo conforme va avanzando en tu carrera literaria. Y entonces pues fue una sorpresa cuando recibí el correo, que yo no me lo esperaba y pues se lo comenté a mis padres y la verdad es que nos lo tomamos súper bien, una auténtica sorpresa. ¿Y tu familia qué te decía? ¿Cómo te han apoyado en este tiempo? Pues mi familia, bueno, al principio les costaba porque les costaba entenderlo, ¿no? O sea, decir cómo va a ser esto, porque claro, no conocíamos nada del proceso editorial, en mi familia nadie se dedica a la literatura. Y pues bueno, era un mundo nuevo que fuimos descubriendo todos juntos, estuve muy apoyada por toda mi familia y bueno, a algunos les costó más entenderlo, como ya he dicho, pero bueno, luego perfecto todo, vamos, todos me apoyaron muchísimo. Bueno, tu carrera sabemos que sigue avanzando, que sigue dando paso. Este confinamiento te ha servido también para seguir escribiendo y yo creo que tienes un proyecto entre manos. Sí, bueno, yo creo que el confinamiento nos ha dado a todos para reflexionar, para pensar y sobre todo para emprender y bueno, pues tengo muchos proyectos en mente. También un nuevo libro que lo estaba acabando y no encontraba yo el momento porque entre exámenes, tareas, en fin, otros proyectos, porque yo no puedo estar quieta, siempre estoy haciendo cosas. Entonces no encontraba el momento para acabarlo porque además es una novela corta, extensa, en fin. Entonces bueno, pues vi en el confinamiento un momento perfecto para finalizar el relato y lo acabé. Y ahora bueno, estoy esperando, porque claro, la literatura, o sea, quiero que en un futuro sea mi trabajo, pero ahora mismo es como un pasatiempo que lo primero son los estudios. Entonces, bueno, cuando acabe ya acabo los exámenes, empezaré ya sobre Navidad a mandar el relato a editoriales y a ver qué tal. Bueno, y con tanta tarea que tienes por delante, ¿cómo lo compaginas? ¿Cómo llevas los estudios y tu afición? Hombre, la verdad es que es difícil, pero bueno, con mucha ayuda también, bueno, de mis padres que me ayudan
me orientan un poco. Por ejemplo, mi madre me dice siempre, primero los estudios, tú no te agobies con todo y primero estudia, acabas tus tareas tal, y luego ya si te sobra tiempo pues ya escribes, lees, porque también me gusta mucho leer, que sí que es un poco más fácil de combinar que la escritura, pero bueno, y siempre al final cuesta un poco porque también, ya digo que yo no puedo estar quieta y tengo muchos proyectos. Este confinamiento también creé una marca, se llama Stack Brand, y bueno, es que siempre tuve el referente de mi padre, que es empresario, siempre tuve ese ambiente emprendedor en mi casa, ¿no? Y como me gusta mucho la moda, pues decidí crear la marca y la verdad es que nos va bastante bien tras unos meses, y bueno, pues es un poco difícil compaginarlo todo, pero bueno, con ganas y sobre todo siendo lo que me gusta, pues bien. Es curioso que con tan solo 15 años tengas ese espíritu, ¿no?, de emprendimiento. ¿Tú crees que los jóvenes de tu edad, de 15 años, tienen ese espíritu también? Sí, yo creo que es la edad en la que queremos hacerlo todo, lo vemos muy complicado, pero tenemos al fin y al cabo el mundo a nuestros pies y podemos hacerlo todo porque es la edad en la que empezamos a crecer profesionalmente un poquito y pues bueno, estamos empezando nuestro camino, así que yo creo que sí, y que bueno, yo aconsejaría que constancia, sobre todo constancia, porque es lo que más cuesta. ¿Y cuáles son tus referentes en el mundo de la literatura? Pues yo diría, bueno, me ha acabado la novela de María Rey, Papel y tinta, y la verdad es que me ha encantado porque es una autora muy joven que ha comenzado su carrera en el mundo editorial muy pronto y la verdad es que ha tenido mucho éxito y uno tiene muchísima confianza en sí mismo y eso es algo que me encanta y que a veces me cuesta, entonces por eso yo diría que es uno de mis referentes. Y luego J.K. Rowling, ya no solo por lo que escribe, que me encanta, sino también por lo difícil que ha tenido, las circunstancias difíciles que ha tenido en su vida y cómo ha conseguido superarlas con muchísima fuerza y llegar hasta donde ha llegado, que ahora mismo es una de, bueno, creo que la mujer en Inglaterra que más ha ganado en literatura. ¿Y en qué te inspiras, Marta, a la hora de hacer tu relato? ¿O cuál es el momento del día que tú dices, me voy a poner ahora porque creo que es cuando tengo la inspiración, o eso te llega? Eso me te llega, o sea, hay noches que yo, para este relato que ha acabado en el confinamiento, tenía ideas y lo mismo era que yo no me podía dormir y luego se me ocurría una idea a las 3 de la mañana y tenía que apuntarla, o lo mismo por la tarde cuando acabo de estudiar y estoy más tranquila ya, me pongo a escribir, o sea, eso te llega. Eso, y luego inspirarme, pues es que verdaderamente intento ser muy creativa, intento que nada de mi alrededor me influya en lo que estoy escribiendo, así que todo suele ser inventado, o sea, no me dejo influenciar por mi vivencia, vamos. Bueno, yo estoy deseando de conocer ya este próximo relato, esta próxima novela corta que muy pronto vas a publicar, estoy segurísimo, pero algo sí nos podrá adelantar, ¿no? Bueno, puedo adelantar que ya sí es para un público más adulto, ya es más para jóvenes, hasta personas mayores, porque, bueno, a ver, obviamente me sentía muy bien y muy a gusto escribiendo el cuento infantil, pero es verdad que la gente cree que escribir para niños es muy fácil, pero no, te tienes que poner la piel de los niños, pensar, yo cuando era pequeña me gustaría esto, no me gustaría, luego pensar que obviamente las cosas han cambiado desde que tú eras pequeña, a ver, no hace mucho tiempo porque tengo 15 años, pero las cosas obviamente han cambiado y pues eso, te tienes que poner en la piel de los niños y no es fácil, entonces yo sí es verdad que quería ya empezar a escribir para más adultos y me he sentido muy cómoda escribiendo pues este libro. Y Marta, tú que te estás convirtiendo sin duda en un referente entre los jóvenes, ¿cuáles crees que son los problemas principales que actualmente tiene tu generación? Bueno, pues ahora el coronavirus nos lo pone muy difícil, pero bueno, es cierto que se ha hablado mucho de los problemas que hay con las nuevas tecnologías, pero hemos visto que ahora en el confinamiento nos han servido mucho, pues, por ejemplo, para clases, para conectarnos con nuestros familiares que estaban lejos. Y bueno, yo creo que también es que los jóvenes tenemos que confiar un poquito en nosotros mismos porque estamos en la edad, sobre todo yo lo noto mucho con mi amiga, en mí misma, en la edad de los complejos, entonces tenemos que tener más confianza en nosotros mismos y sobre todo, bueno, pues apoyarnos en nuestros padres porque también es una edad que nos distanciamos mucho de nuestros padres y bueno, pues un poquito nos rebelamos contra todo, pero es verdad que se dice que la adolescencia es esa edad, pero yo creo que, bueno, mis padres han sido un apoyo muy importante y yo creo que eso, que la familia, ahora también, pues en circunstancias que he tenido, he descubierto que la familia es muy importante y que ellos siempre van a estar ahí y hay que disfrutar de ellos mientras que estén. Marta, y como decía antes, eres todo un referente, no hay nada más que verte para los jóvenes. ¿A ti no te molesta que cuando se habla de una noticia negativa, por ejemplo en este caso, ¿no?, las fiestas que se están haciendo ilegales y demás, ¿no te molesta que a todos nos metan en el mismo saco, sí, como joven que eres? De hecho, lo iba a comentar, o sea,
bueno, yo por lo que conozco de mi entorno y tal, todos mis amigos se comportan con el tema de la pandemia, han estado muy concienciados y es cierto que hay excepciones y hay jóvenes que no están tan concienciados, pero yo siempre intento estarlo y obviamente a los que sí respetamos las medidas y intentamos hacerlo todo correctamente, que seguro que tendremos fallos como todo el mundo, pero es cierto que nos molesta un poco y que solo se reconozcan los fallos y que solo se le dé importancia pues, a estas catastróficas circunstancias que están ocurriendo con jóvenes que no lo respetan, que obviamente hay excepciones, pero la mayoría intentamos respetarlo. Claro, porque en definitiva es una minoría, al fin y al cabo. ¿Y qué mensaje le podemos trasladar tú en este caso a esa pequeña minoría? Pues yo decirles que miren a sus familiares, que vean a sus padres, a sus abuelos y que vean que ahora mismo están ahí, pero que mañana pueden estar en un hospital, que pueden estar malos y bueno, pues yo he tenido recientemente un caso cercano, ¿no? de un abuelo que desgraciadamente pues ha fallecido y entonces me he concienciado muchísimo más de lo que ya estaba, de que a los familiares hay que cuidarlos y sobre todo a que llegan estas fechas de Navidad. Que nos gusta estar con nuestros familiares, desgraciadamente este año no podemos estar y muchos seguramente estarán y se juntarán, seguramente habrá fiestas clandestinas y tal, y lo que digo para todas esas personas es que este año que sí, que tenemos que intentar no estar todos juntos, pero es para que el año que viene podamos estarlo, ¿vale? Entonces, si no nos cuidamos este año, no podremos estar ni el siguiente ni el otro, porque algunas personas, desgraciadamente, no estarán. Entonces, eso, tenemos que cuidarnos para que el próximo año podamos disfrutarlo todos juntos. Bueno, por supuesto, prudencia y respetando las medidas, pero ¿cuáles son tus planes para estas Navidades? Pues esta Navidad intentaré pasarla en familia, claro. Todos no podremos porque somos muchos y aparte muchos están fuera de Córdoba y pues será difícil, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible para que el año que viene estemos todos con salud, estemos todos buenos y todos juntos y bueno, pues intentaré disfrutar lo mejor posible. También me he dado cuenta de que este año con respecto más, cuanto más mayor soy, más me cuesta entrar en ese ambiente navideño y lo noté ya el año pasado y sobre todo es que, yo lo comentaba con mis padres y me dicen, pero sí, es que Marta, es que todo el mundo este año, porque es que no hay ambiente, pero tenemos que intentarlo, aunque estemos lejos de nuestros familiares, existen las nuevas tecnologías, podemos hablar con ellos por videollamada, por llamada, por mensaje, en fin, que lo importante es entrar en el ambiente navideño con nuestros familiares. Es cierto que este año tenemos que estar un poquito más alejados todos, pero es para que el siguiente podamos estar, si Dios quiere, todos juntos. ¿Y tu deseo para el próximo año, para el 2021? Pues mi deseo es que todo esto acabe, por favor, y obviamente no va a acabar en cuanto el 2020 acabe, que eso es lo que muchas personas me comentan, dicen, ay, ojalá ya acabe el 2020, no sé qué, es que el 2021 va a seguir existiendo la pandemia, pero que se remita un poco, que bajen los contagios, que por supuesto todas estas personas que no están aún concienciadas, que se conciencien de que el virus es muy fuerte, o sea, yo es que, de hecho, pues he vivido casos cerca y no es fácil el virus. Es decir, en los jóvenes, la mayoría de casos sí, o sea, es más flojito tal, pero también hay casos que cuesta salir del virus o no se sale. Bueno, yo no sé si sabrán, pero hoy precisamente se celebra el Día de la Lectura en Andalucía. Sí. Marta, qué importante es leer. Cierto, de hecho es que es para todo, o sea, el cerebro es un músculo y los músculos hay que entrenarlos y entonces la mejor manera de entrenar el cerebro es obviamente haciendo tareas y luego leer, es que entrena muchísimo el cerebro y te sirve incluso, a mí se me daban fatal los problemas de matemáticas cuando era más pequeñita y mi profesora decía, tú lee mucho Marta porque para comprender ese problema de matemáticas, si tú comprendes un relato, un cuento, un libro, te va a costar menos comprender ese problema matemático, y es cierto, o sea, yo leía mucho y luego también practicaba muchos problemas matemáticos y ya me costaba menos. Y es que la literatura es muy amplia y bueno, pues leer es muy importante, sobre todo empezar desde pequeñito para luego ya coger la costumbre y ya que de mayor te cueste menos e incluso te guste. A mí me encanta leer. Se nota, se nota. Marta, yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero tú piensas también que las redes sociales y que las nuevas tecnologías nos dificultan muchas veces el cara a cara, la comunicación entre los jóvenes. Hombre, yo opino que todo es malo si se lleva al extremo, ¿vale? Es decir, si tú usas las nuevas tecnologías, pues ya hemos visto que con la pandemia nos han servido mucho, en el confinamiento, para ponernos en contacto con familiares que estaban lejos, con amigos, incluso ahora, ¿no? Cuando vemos que los casos van en aumento, pues yo muchas veces evito ir con mis amigas porque, bueno, también es que tengo muy presente a mi abuelo porque, bueno, pues vivo con algunos de ellos, en plan, o sea, decir, que la pandemia, pues yo me mudé con ellos pues para tenerlo, o sea,
para estar más de cerca con ellos porque estaban malitos y tal, y entonces pues yo los tengo muy de cerca y por eso a veces evito ir con mi amiga y hablo con ella por teléfono, hacemos por videollamada. Y bueno, pues opino que las tecnologías son buenas, pero si no se llevan al extremo, porque muchas veces con mi amigo estábamos todos en la mesa sentados hablando y uno con el móvil, otro con no sé qué, y al final pues ni nos comunicábamos ni nada, es decir, bien hasta que no se lleve al extremo, y obviamente pueden servir para bien o pueden hacerlo para mal. Marta, nos queda ya poquito tiempo, vamos a retrotraernos otra vez a tu primer relato, a ese relato publicado, Sueños de algodón, por la editorial Planeta. ¿Qué críticas recibió por parte de tus familiares, de tus amigos y de todos tus lectores, claro? Pues las críticas bueno, yo siempre admito las críticas constructivas y bueno, pues la verdad es que la mayoría fueron constructivas y me gusta mucho recibir las críticas, pero por ejemplo mi padre o mi madre, con este nuevo relato que yo he escrito, obviamente van a dar su crítica más, más constructiva, pero el problema es que, claro, son familiares muy cercanos que les va a costar más decirme los verdaderos fallos que tiene el relato. Entonces yo siempre intento buscar críticas pues de familiares más lejanos o de amigos que sí no se dejan tanto influir por los sentimientos. Claro, por los sentimientos. Eso es muy importante, porque para avanzar lógicamente tienes que escuchar, y eso dice mucho de ti también, que escuches todas las opiniones, te gusten o no. Sí, me gusta, porque así corrijo los fallos y pues me alegro también saber que a la gente le gusta mi relato. Sí. Marta, nos estamos ya quedando sin tiempo, pero te voy a dejar en esta ventana que te ofrece Onda Mezquita para que lances un mensaje a todos los jóvenes para que se animen a leer. Pues el mensaje que les lanzo es que la lectura al principio puede costar, a mí me costaba cuando era más pequeñita, pero bueno, luego cuando vas empezando a conocer ese mundillo y sobre todo te interesas por los autores, que también me interesaba mucho, al final, de un relato tú puedes hacer la historia que tú quieras, es decir, más o menos la trama te va diciendo cómo es el personaje, cómo son sus características, pero tú al fin y al cabo puedes manejar la trama como tú quieras dentro de tu cabeza. Por eso a mí siempre me gusta más en los libros que las películas, porque son completamente distintos y muchos libros que han adaptado a películas son muy distintos y te choca. Pues el mensaje que yo lanzo de eso es que es mejor que las películas, obviamente. Hay películas muy buenas, pero me refiero a que tú, dentro de tu cabeza, puedes manejar los personajes como tú quieras y pues eso, que os animéis a leer, que al principio cuesta, pero que luego alegráis un montón, porque es todo el mundo dentro de tu cabeza. Pues con ese mensaje nos quedamos. Marta Carrillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por acogerme otra vez aquí. Gracias, enhorabuena y espero que la presentación de tu libro sea aquí. Por supuesto. Bien, pues hasta aquí llegamos. Mañana más invitados, más actualidad, más noticias y recuerden, mañana jueves, nuevo espacio Cofrade. Nosotros les esperamos aquí, cada tarde a las 3. Gracias.